Hermano, le pido que me acompañe en una oración para empezar este tiempo. Padre, gracias. Una vez más te damos por la oportunidad que tú nos das de venir a tu casa de oración, Señor, dedicar tiempo a acercarnos reverentemente a tu palabra, a tus enseñanzas. Permita que sea un tiempo de gozo, Señor, que nos acerquemos con nuestro corazón y nuestra mente dispuestos a recibir el mensaje que tú has tenido preparado. Asiste a nuestro pastor para que hable de tu palabra con denuedo y que nosotros podamos salir edificados a partir de ella. También bendice este tiempo en que dedicamos a estudiar este documento de la Confesión de Fe de 1689, Señor, y que también sirva para la edificación espiritual de todos aquellos que estamos acá, Señor. Te pedimos que tú bendigas este servicio y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Te pedimos tu asistencia, sé propicio con todo y cada uno de los que estamos acá, Señor, y prepáranos para recibir tu palabra, Señor. En Jesús, tu Hijo amado, estamos orándote. Amén. Bueno, hermano, la semana pasada habíamos empezado la segunda parte de este capítulo 22. Recuerden que este capítulo se titula De la adoración religiosa y el día de reposo. Y bueno, los primeros 6 párrafos se refieren a este tema de la adoración, y habíamos empezado el 7º párrafo la semana anterior con el tema del día de reposo. Muy rápido voy a recordar algunos aspectos importantes de ese párrafo que vimos la semana pasada. Y habíamos visto que así como el Señor estableció detalladamente la manera que Él quería que se le adorara, con lujo de detalle cada aspecto de qué forma debía hacerse, también dejó mandatos específicos para el día de reposo. Recordemos en Éxodo podemos encontrar esos textos que nos hablan que el Señor dijo de recordar el día de reposo, e incluso estableció el día específico para el día de reposo. Específicamente dice, 6 días se trabajará y el 7º día se dedicará al Señor. Es decir, inicialmente se celebraba el último día de la semana, es decir, el sábado. Y después de la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia asumió el primer día de la semana, es decir, el domingo, como el día que compartían juntos en la congregación, partían el pan y el vino, y a partir de ese momento se cambió del 6º al 7º día la celebración del día del Señor, y ha sido a partir de esa época hasta la fecha el primer día de la semana, es decir, el domingo, es dedicado al día de reposo, el día del Señor. Habíamos dicho, también habíamos hecho una pregunta: ¿es pecado no observar el día del Señor? Y habíamos dicho, sí, claro que es un pecado, porque no estamos hablando de otra cosa que no sea un mandato del Señor. Y cualquier mandato que usted no cumpla es un acto de desobediencia y por tanto es pecado. Habíamos visto también otros aspectos relacionados con el compartir entre hermanos después de un culto de adoración, que era parte, una extensión de la adoración, cuando la iglesia comparte junto un convivio, y que eran parte de la manera que los hermanos tenían de vivir en comunión y de también compenetrarnos unos con otros. Decíamos, a veces el tiempo acá es tan agitado que apenas tenemos tiempo de conocernos, de saber nuestras situaciones personales, incluso de nuestras necesidades, que muchas veces no las sabemos sencillamente porque no compartimos tiempo suficiente para eso, y que compartir tiempo entre hermanos era siempre saludable a la misma vez que nos edificamos unos a los otros, pero también que nos podemos ayudar unos a los otros. Eso, a modo general, fue el tema que tratamos en el primer párrafo, que trata el tema de el día de reposo. Y este segundo párrafo, es decir, el párrafo número 8, estamos en la página 34, hermano, de la Confesión de Fe, trata también otro aspecto, ya más bien la práctica específica del día de reposo, a lo que se refiere este octavo párrafo. Vamos a darle lectura. Dice: el día de reposo
se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras, pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y los deberes que son por necesidad y por misericordia. Hermano, le confieso que yo fui confrontado con el contenido de este párrafo, porque así como si usted dice, de la ley, ¿cuántos cumplen todo lo que establece la Escritura? Todos nos quedamos cortos. Creo que cuando vemos es decir, toda la dimensión que un cristiano debe guardar el día de reposo, creo que muchos, para no ser absolutos, nos quedamos cortos en la manera que observamos el día de reposo. Por eso la clase tiene como tema la práctica bíblica del día del Señor. Lo primero que empieza este párrafo hablándonos que el día de reposo no debe empezar el domingo cuando usted se levanta por la mañana, sino que debe tener una etapa de preparación, y por eso la pregunta es ¿cuándo comienza el día del Señor? Dice, el día del Señor comienza antes que llegue el domingo. No se trata simplemente de dejar de trabajar, sino de preparar nuestro corazón para dedicar ese día al Señor. Si decimos, ¿cuánto hacemos eso? El sábado dedicamos tiempo antes de venir para acá, oramos, dedicamos tiempo a dedicarle a la palabra, acercarnos reverentemente a ella. Hermano, no estoy diciendo que no hayan hermanos que lo hagan, pero si realmente nos confrontamos con lo que realmente nos enseña la palabra, estoy seguro que aunque lo hagamos, nos quedamos cortos siempre en la manera que la palabra nos anima a que debemos hacerlo, y cuando examinamos lo que hacemos realmente, estoy seguro que la mayoría nos quedamos cortos en la manera que nos preparamos para venir al día del Señor a congregarnos en la iglesia. Y el día del Señor debe recibirse con un corazón preparado para Dios. Mire acá Eclesiastés, compartí un mensaje en un día de las vigilias sobre este texto, y fíjense lo que dice Eclesiastés 5:1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. No te dice cuando llegue a la casa de Dios, no, antes de eso dice guarda tus pasos, y no está hablando precisamente de que usted cuidar los pasos para que no se caiga si hay un obstáculo, sino habla de ese periodo de preparación previa que usted debe tener para que cuando usted llegue a la congregación o al lugar donde se va a adorar, puede ser una casa culto, puede ser otro lugar que se dedique a eso, no tiene que ser necesariamente la iglesia, pero el momento que usted destina a dirigirse a un lugar donde se va a adorar al Señor, debe tener ese cuidado para que usted pueda adorar en espíritu y en verdad, así como nos enseña la palabra. Es decir, fíjense cómo Eclesiastés dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen el mal. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta en esta preparación previa que debemos tener para que el día del Señor nosotros podamos llegar con todas las condiciones necesarias para hacerlo como la palabra nos llama? Dice, debe preparar el corazón, disponer nuestra mente, espíritu para adorar a Dios y disfrutar de comunión con Él. Hermano, muchas veces estamos sentados y pensando que si tenemos tal problema con el trabajo, con el negocio, con los hijos, con la esposa, con el esposo, a veces las preocupaciones seculares del mundo nos agobian de tal manera que estamos aquí, pero nuestra mente está volando por ahí alrededor de los problemas que nos están asediando, que pueden ser familiares, de trabajo o de otras índole. Pero lo que nos está diciendo es que el día que nosotros dedicamos a adorar al Señor, debe estar nuestra mente y nuestro corazón dispuestos para que no haya otra cosa que estorbe a ese tiempo que entramos en comunión con el Señor. Ordenar los asuntos del hogar. Es decir, sabemos que la dinámica, sobre todo de este país, a veces nos consume
Y muchas veces dejamos asuntos pendientes y esos son los que cuando estamos ahí sentados, a veces el pastor está haciendo, es decir, dándonos la predicación y nuestra mente está pensando en aquel problema. Es decir, lo que debe suceder es que nosotros ordenemos de la mejor manera, hermano, fíjense lo que digo, de la mejor manera nuestras actividades cotidianas, de tal manera que ese tiempo que estemos aquí, las preocupaciones no nos saquen de ese tiempo de adoración en que debemos estar adorando a nuestro Señor en espíritu y verdad. Planificar el trabajo, yo sé que es difícil, incluso en esta nación donde se trabaja cualquier día de la semana, muchas veces guardar el día de reposo en ese sentido de no trabajar es imposible, pero debemos tratar de que ese día nosotros no le robemos tiempo al día de adoración al Señor en la medida que sea posible alcanzar. Muchas veces dejamos, a propósito, ¿no? Eso lo hago el domingo. Y debía ser al revés, de hacerlo todos los días de la semana, todo lo que podamos, de tal manera que el domingo no solamente usted le dedique el tiempo que está acá a adorar al Señor, sino después que usted sale también dedique un tiempo en la familia o entre hermanos para compartir la palabra o compartir anécdotas que nos puedan edificar unos a los otros, por supuesto, cosas que traten del reino de Dios. Preparar lo necesario para la adoración. Si usted tiene la función de adorar porque canta acá, yo me recuerdo que la esposa de Omar a veces llegaba con el grupo de adoración y dice, vamos a calentar voces. Yo la primera vez que oí eso me impactó, pero bueno, yo de cantar, la verdad que lo hago ahí, pero menos mal que poca gente me escucha. Pero bueno, las personas que se han dedicado profesionalmente a eso, lo hacen. Y bueno, la adoración no solo es para el que canta ahí acá dentro de la congregación, sino para usted también, que usted esté concentrado, que analice la letra de la adoración, porque también forma parte de la manera que nosotros debemos hacer la adoración. Resolver asuntos pendientes, oiga, resuelva lo que no sea una preocupación para usted en el tiempo que está aquí. Y preparar a la familia también, hermanos, sobre todo a nuestros hijos, a los más pequeños, a los que están más inmaduros en la formación cristiana, debemos también nosotros contribuir a prepararlos para este tiempo. La preparación del corazón y de la vida cristiana, porque a eso nos llama la confesión, la vida cotidiana, disculpe hermano. Es decir, cómo usted debe ordenar su vida de tal manera que esté lo mejor ordenada posible para que no estorbe en este tiempo. Dice, la santificación del día empieza antes del día mismo, es decir, normalmente antes del día que usted dedica a adorar, que generalmente es el domingo, normalmente el sábado por la noche debíamos empezar nuestra preparación. No se puede adorar bien con un corazón agitado y con la mente saturada de pendientes laborales, personales, familiares, matrimoniales, etcétera. Hermano, es lo que decía, muchas veces estamos aquí físicamente y nuestra mente en otro lugar lejano, alrededor de los problemas que nos preocupan. Debemos organizar previamente nuestras responsabilidades ordinarias, procurando que éstas no ocupen innecesariamente el día del Señor. A veces decimos, vamos a dejar eso para el domingo. Esto implica planificación de trabajo, compras, tareas domésticas, negocios, otros asuntos ordinarios. Repito, hermanos, sabemos que este país a veces impone un ritmo de vida que aunque nosotros queramos tener ese respeto y obediencia en el día del Señor, a veces nos consume el trabajo, las responsabilidades con la familia o con los negocios, etcétera, pueden ser diferentes de naturaleza, pero muchas veces se nos hace casi imposible poder observar 100% todas las ordenanzas que incluye el día del Señor. Ordenemos nuestros asuntos durante la semana para poder dedicar el día del Señor al Señor y no el día del Señor a resolver nuestras responsabilidades con la familia, con el trabajo, etc. Oiga, con los pies en la tierra, hermano.
lo que debemos hacer todo es tratar de que ese día no estorbe o lo que estorbe sea lo mínimo posible para que nosotros podamos ese día dedicárselo en lo más posible a nuestro Señor. Yo le decía al principio, cuando yo me estaba preparando para la clase, digo, oiga, ¿cuántos, para no creer que soy yo el único, nos falta para poder 100% decir, lo se ve tal y como nos enseñan las Escrituras? El descanso santo, dice, el reposo implica un cese de las labores comerciales, profesionales y recreacionales cotidianas para evitar que el mundo consuma nuestra atención. Mire, le iba a poner el texto, pero está tan largo que no lo quise. Nehemías 13, 15 al 22 reprende a Judá. Cuando llegó a la ciudad se dio cuenta que era un día que el comercio, las personas dedicaban a trasladar cosas, y él amonesta a Judá por no observar el día de reposo. Así no creamos que Judá era tan desobediente. Cuando nos miramos en el espejo de lo que nos enseña la Escritura, también nosotros somos igual o peor que lo que hacía ese día Judá, que no observaba el día de reposo y se hacían comercio y se hacían diferentes cosas que podían. De hecho, Nehemías cerró la puerta de la ciudad y evitó que Judá siguiera practicando ese día el comercio y el trabajo, y logró que se observara el día de reposo. Pero nosotros, desgraciadamente, el ritmo de vida que impone la sociedad, realmente a veces se nos hace imposible guardar 100% así como lo establece la Biblia. El día del Señor implica descansar de nuestras labores ordinarias para dedicar el tiempo a Dios. Se pasa del trabajo terrenal al deleite espiritual en dos esferas fundamentalmente, hermano. La pública, la reunión comunitaria de la iglesia, es decir, la congregación se reúne y ahí tenemos el privilegio de escuchar la predicación. Se puede también practicar la Santa Cena, los cantos, la oración. Es decir, son de las prácticas que de manera congregacional se hacen, es decir, es el evento público que la iglesia hace, y también de manera privada. Recuerde que habíamos visto cuando estábamos en la parte de la adoración, que no era solamente la adoración congregacional, también incluía la familiar y la privada. Es decir, usted de manera privada, personal, también puede practicar cosas que observen el día del Señor y usted lo haga en correspondencia a lo que nos enseña la Escritura. Es decir, de manera privada usted haga una devoción familiar, oración personal, lectura de la Biblia y comunión con otros creyentes. Mire, hermano, fíjense que lo pongo, comunión con otros creyentes, porque a veces vemos que hay personas que el día del culto se hace una actividad donde participamos toda la iglesia y se van y dicen, no, yo no participo porque es el día del Señor. Bueno, nos está enseñando la Escritura que también el convivio entre hermanos, no para hablar de deporte, de política, sino para conocernos, para también apoyarnos unos a los otros, para edificarnos también, hermanos. A veces usted tiene un problema y hay un hermano que le hace un comentario. La Biblia nos enseña tal cosa y usted se da cuenta que ese hermano de alguna manera lo ayudó a usted a observar algo que las Escrituras establece que quizás usted no haya tenido en cuenta. El descanso bíblico no es simplemente no hacer nada. Es decir, el día de reposo no es no hacer nada. El descanso tiene un propósito de liberarnos de nuestras ocupaciones ordinarias para ocuparnos especialmente de Dios. Mira lo que nos dice Isaías 58, versículos 13 y 14. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjense que le subrayé eso porque también el párrafo hace énfasis en no solo en la actividad física, sino hablar de cosas ociosas que no
edifican a nadie, que tampoco tienen que ver nada con la obra del Señor, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Fíjense cómo hay una promesa de bendición detrás de esa obediencia a que nos exhorta la Escritura cuando nosotros observamos el día del reposo. Un descanso de pensamiento y conversaciones sobre nuestras ocupaciones, porque fíjense, el párrafo dice, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares. No es para hablar de deporte o política o de otro tema. Las conversaciones de que debemos cesar son precisamente de esos temas, y que los temas de conversación sean edificantes, sean algo que tenga que ver con el día de reposo, es decir, con algo que la Biblia nos enseña, alguna anécdota que pueda servir de edificación a otros. Si usted tiene un testimonio de la obra del Señor en su familia o de alguna persona que usted conozca, también puede ser un tema propicio para la hora que usted emprenda una conversación con otros hermanos. Dice, la confesión no solamente habla de receso, descanso de las manos, o es decir, descanso físico, sino también de la boca y la mente. Santificar el día del Señor implica apartar también nuestra mente y nuestras conversaciones de las ocupaciones ordinarias, y también dice el párrafo de las diversiones seculares, hermano. Pregunta que pudiéramos hacer: ¿cómo identificar? Porque ya estamos viendo que quizás hayamos muchos, y me incluyo, hermano, que hagamos cosas que no edifican ese día, que no honran el día de reposo. Dice, ¿cómo identificar si una actividad que realizamos el día de reposo no está en correspondencia con lo que nos enseña las Escrituras? Si usted tiene que tener un termómetro para evaluar si lo que está haciendo está alineado con lo del día de reposo, la pregunta no es hacernos, ¿esto es pecado lo que estoy haciendo? Quizá no es pecado lo que usted está haciendo. La pregunta que se debe hacer es, ¿esto contribuye a que este día sea apartado para el Señor? Es lo que estoy haciendo, no es pecado, pero es lo que debía ser como cristiano en el día de reposo, que nos llama la palabra, que debemos dedicarle el tiempo a la obra del Señor, a edificarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra pareja. Eso lo que estoy haciendo es parte de lo que me enseña la Biblia, a lo que nos llama la Biblia que debemos hacer. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y a partir de cuando usted mismo se responda, lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con el Señor, ya usted mismo se ha dado la respuesta a su pregunta si es o no una actividad propicia para hacerla el día del Señor. La intención es que el día del Señor no termine convertido en otro día dedicado al entretenimiento personal. El día del Señor no debe ser dominado por nuestros placeres personales, sino por nuestra comunión y adoración a Dios. Hermano, cuando usted le da lectura a esto y usted dice, ¿qué estoy haciendo? ¿De verdad yo estoy haciendo eso que nos enseña la Escritura? Esto que nos llama a la confesión de fe que debemos hacer. Yo creo que todos tenemos material para llevarnos para la casa si hacemos o no lo que nos enseña la Escritura. ¿Qué no puede faltar en el día de reposo? Es decir, ya vimos que debemos hacer cosas, pero ahora, ¿cuál es el pollo del arroz con pollo? Lo que no puede faltar, hermano, dedicarnos al ejercicio público de la adoración a Dios. Por eso decíamos la semana pasada, no separa el día de reposo, es pecado. Claro que sí, hermano. Está la Biblia en varias partes nos anima a no dejar de congregarnos, a buscar la comunión con los hermanos. Por tanto, si usted, a no ser que sea una razón de peso mayor, que esté enfermo
o que esté en una situación, atendiendo una situación personal o familiar de gravedad, de primera importancia, usted dice, hoy estoy cansado, hoy no voy a ir a la iglesia. Dedicarnos al ejercicio público de la oración, es decir, el día que como congregación nos reunimos, escuchamos a nuestro pastor que tiene mucho más preparación que cualquiera de los que nos sentamos ahí y que siempre trae una palabra alineada con la enseñanza de la Escritura. Si usted está perdiendo esa oportunidad, no solamente está dejando de recibir palabra de Dios, está violando un mandato, por tanto usted está pecando. Así hicimos la pregunta, ¿es pecado no observar el día de reposo? ¿Es un pecado? Por supuesto que sí, hermano, porque es un mandato, y cualquier mandato que el Señor nos dé en la Escritura y usted no lo observe, usted está siendo desobediente, y desobedecer un mandato tiene una sola calificación. Es pecado, hermano. Por tanto, no debe faltar el día de reposo, el día del Señor, que usted vaya a la iglesia y se congregue, adore, ore, escuche la palabra. El culto público ocupa el lugar fundamental en el día del Señor. Esto incluye congregarnos, escuchar la palabra, cantar alabanzas, orar, participar de las ordenanzas y tener comunión con los hermanos. Miren otra vez acá el tema, comunión con los hermanos. El pastor algún día, y lo dije en la clase pasada también, dijo, cuando nos congregamos, ya sea para hacer algo u otro como congregación y por supuesto a compartir algo que tiene que ver con la obra de Dios, también es una manera de adorar al Señor. La adoración privada y familiar. Bueno, el párrafo también nos enseña que el culto y que la adoración, el día del Señor no termina cuando se termina a las 11 y tanto, a las 12 del día que se termina el servicio de por la mañana. Ahí no es que termina el día del Señor. El día de reposo no termina. En ese momento, la confesión contempla también la oración personal, la lectura de la Biblia, la meditación, la oración familiar, las conversaciones espirituales, la enseñanza de los hijos y la comunión cristiana. El día del Señor debe estar marcado tanto por la adoración congregacional como por la adoración personal y familiar. Pregunta que también pudiéramos hacernos a la luz de lo que hemos estado viendo hasta aquí. Si el día de reposo es un mandato establecido por Dios, es un mandato absolutamente, y esta es la pregunta, es un mandato absolutamente inviolable, sin ninguna excepción, o la propia palabra de Dios establece circunstancias en las que puede ser legítimamente interrumpido. Por supuesto que sí, hermano, sí hay excepciones para este caso, y el párrafo al final lo deja ahí casi que entrever. Hermano, te voy a dar la palabra ahora. Fíjense lo que dice al final del párrafo. Dice que debemos tener, no solamente observar un santo descanso durante el día de sus propias labores, palabras, pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración y aquí está la excepción, y a deberes que son necesidad y por misericordia. Es decir, fíjense cómo sabemos que la confesión de fe tiene alineación 100% con lo que enseña la Escritura, pero ahí está la excepción. Las excepciones divinas, dándole respuesta, ¿hay excepciones? Sí, para el día de reposo, la propia confesión ahí al final lo dejó entrever ahí. Dice, la confesión reconoce que existen situaciones que necesariamente deben atenderse, aunque sea el día del Señor. Hay circunstancias necesarias que no pueden simplemente ignorarse. Por ejemplo, obras de necesidad y de misericordia. ¿Cuáles son estas? Jesús enseñó en Marcos 2:27 que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por ende, el cese laboral no aplica cuando se trate de obras de necesidad, es decir, servicios indispensables como son los médicos, los bomberos, la seguridad pública,
alimentar ganado o atender emergencias humanas inmediatas. Pero también están las obras de misericordia, cuidar enfermos, visitar afligidos, ayudar a necesitados o realizar actos de caridad. Recuérdense que hay textos bíblicos precisamente que el Señor le dijo hipócrita a los fariseos, a todos los que estaban criticándolo por el día de reposo, curar y hacer milagros. Es decir, el día del Señor no nos hace indiferentes al sufrimiento de otros, tampoco a las necesidades. Al contrario, es un día apropiado para expresar amor, compasión y misericordia. Jesús mismo enseñó que este principio, cuando fue cuestionado por hacer el bien el sábado, en Mateo 12:12 dice, por tanto es lícito hacer bien el sábado. Así, aseveró con toda claridad que esas obras que se dedican a esos menesteres son lícitas cuando tienen esa naturaleza. Guardar el día del Señor no significa dejar de hacer el bien, significa dedicar también el día a manifestar la misericordia de Dios. Aplicación, hermanos. Siempre digo que este es el pastel, es decir, la corona de lo que hemos, el resumen de las principales enseñanzas que podemos sacar de lo que hemos estudiado. Lo primero que habíamos hablado, ¿empieza el día del Señor cuando llegamos acá? No, por supuesto, es el día antes lo que nos anima a la confesión de fe en correspondencia a la palabra que debemos hacer, preparar nuestro corazón para el día del Señor. No debemos llegar el domingo de manera improvisada, sino con disposición espiritual para encontrarnos con Dios. Ordenar nuestros asuntos durante la semana. Debemos procurar que nuestras responsabilidades ordinarias no nos distraigan, dedicar este día al Señor, apartarnos de nuestras ocupaciones y entretenimientos ordinarios. Hermano, yo sé que el tema del trabajo quizá en el entretenimiento es totalmente cumplible ahora en nuestras ocupaciones. Muchas veces el trabajo nos impone la necesidad de trabajar. No son cosas que impostergables, algunos por obligación, otros por responsabilidad de diferente naturaleza, pero muchas veces con el trabajo se nos hace más difícil poder cumplir eso. Pero en el tema de los entretenimientos seculares que muchos nos deleitamos y que como parte de la planificación que hacemos, decimos, bueno, el domingo por la tarde, después de que sacamos de la reunión en la iglesia, aprovechamos para esos deleites que para nosotros son placenteros, pero así como nos enseña la Escritura, debía ser placentero que nosotros nos acercáramos a la palabra, leyéndola, orándola, hablando de cosas que nos puedan edificar unos a otros. El día del Señor no debe convertirse simplemente en otro día de trabajo, compra o diversión. Dar prioridad a la adoración. El centro del día del Señor debe ser nuestra comunión con Dios mediante la adoración pública, privada y familiar. Usar el día para hacer el bien, porque eso nos anima a esta última parte que estuvimos analizando. Guardar el día del Señor no significa ser indiferente ante la necesidad de otros. Las obras de necesidad y misericordia son apropiadas y agradables a Dios. El día del Señor no es una carga que esclaviza al creyente, sino un regalo de Dios. Recuérdense que Dios lo definió. No fue el hombre quien dijo, oye, voy a escoger el sábado, voy a escoger el domingo. Salió precisamente de la obra del Señor la definición de ese día dedicado a reposo o al día del Señor. Es decir, no es una carga que esclaviza al creyente, sino un regalo de Dios que bajo el señorío de Cristo nos conduce a descansar en Él y disfrutar de su comunión. Evitar tanto el descuido como el legalismo. Es decir, no ponerle nada que esté motivado por inclinaciones personales. Todo lo que podamos poner al día de reposo tiene que estar respaldado bíblicamente. No debemos tratar el día del Señor como un domingo común, pero tampoco convertir su observancia en un conjunto de reglas humanas que pierdan de vista el propósito espiritual del día. Guardar el día del Señor es apartar para Dios nuestro tiempo, nuestro corazón y nuestras actividades.
dejando lo ordinario para dedicarnos especialmente a la adoración, a la comunión y al servicio al prójimo. Hermano, hasta aquí la clase. Les pido que me acompañen en la oración. Me pasé como unos minuticos ahí de tiempo. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que hemos dedicado a estudiar este documento, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a examinarnos, Señor, a ver cuán pecaminosos somos en el cumplimiento del día de reposo. Creo que muchos nos hemos sentido confrontados con esta enseñanza, Señor, dándonos cuenta, Dios, cuánto dedicamos a otras cosas y no a lo que tiene que ver con la adoración y la extensión del día de reposo, no solamente a este tiempo que estamos aquí en tu casa de oración, Señor. Que podamos salir aquí confrontados, pero también animados, Dios, a buscar cada domingo, darte a ti, solo a ti la gloria y dedicar tiempo a acercarnos a ti, no solo el tiempo que estamos aquí, sino todo el día, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que solos nos extraviamos con mucha facilidad, pero, Señor, con tu ayuda podemos acercarnos a al cumplimiento de ese mandato que tú nos has dado en tu palabra. Gracias por este tiempo. Te pedimos que tú sigas bendiciendo este servicio y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. En Jesús, tu Hijo amado, estamos orando.